Muy bien, doctores. Vamos a iniciar el conversatorio del día de hoy. Vamos a hablar sobre la declaración del acusado según estrategia de la defensa. Pero para ello vamos a empezar haciendo un comentario en el entendido de que el medio de prueba, los medios de prueba que se acopian, que se incorporan en el proceso, tienen dos finalidades. La primera finalidad del acopio del medio de prueba son los hechos. Se buscan los hechos que van a configurar la pretensión penal, que van a configurar la hipótesis imputativa, los hechos que van a configurar las circunstancias del hecho concreto de imputación. Y este acopio de información se realiza durante la investigación. No hay otra forma que podamos nosotros realizar el acopio de información. Luego de que se ha copiado esta información, se lleva a juicio. ¿Pero para qué llegamos a juicio? Para acreditar nuestras pretensiones. No llegamos a juicio a continuar con la investigación y a continuar con el descubrimiento de los hechos, sino se llega a juicio para acreditar lo que ya se descubrió en las etapas previas, ¿no? Lo que se descubrió en la investigación preliminar, lo que se descubrió en la investigación preparatoria. Se formula la pretensión y esa pretensión se establece el acopio, mejor dicho, se postula los medios de prueba que van a sustentar esa pretensión. Esto lo decimos en razón a lo siguiente. Muchas veces se evidencia de las acusaciones que, por ejemplo, no están completas en el entendido del ofrecimiento de los hechos. O sea, no ofrecimiento, estoy hablando más, la postulación de los hechos. La postulación de los hechos tienen que estar referidas a todo lo que el tipo penal exige. Como por ejemplo, ¿no? En el delito de conducción en estado de ebriedad. En el delito de conducción en estado de ebriedad, usualmente en la acusación vemos la descripción del suceso delictivo referido al hecho principal. Y el hecho principal es que determinada persona ya está conduciendo en estado de ebriedad que supera el límite establecido por ley y por lo tanto se le impone un reproche penal a través de una pena. Pero sin embargo, el tipo penal exige también una pena accesoria, que es la inhabilitación. Por lo tanto, en el hecho concreto de imputación también debe estar descrito si corresponde o no corresponde la inhabilitación, dado que tendrá que señalar al Ministerio Público, por ejemplo, si esa persona que estuvo conduciendo en estado de ebriedad tenía o no tenía licencia de conducir, para que, como consecuencia jurídica, se le imponga la inhabilitación según sea el caso, ¿no? Si tiene una licencia, habrá que solicitar la suspensión, cancelación, o si no tiene, la incapacidad dependiendo del caso concreto. La incapacidad para la obtención dependiendo del caso concreto. Pero no podemos señalar que pedimos la inhabilitación sobre la base de un medio de prueba y que será el juez durante el juzgamiento que determine la existencia de ese hecho referido a si cuenta o no cuenta con licencia de conducir. El hecho tiene que estar plasmado en la acusación. Los medios de prueba acreditan los hechos. En el juicio los medios de prueba acreditan los hechos. El medio de prueba en el juicio no es para descubrir el hecho, ¿no? Eso es una postura que yo los invito a reflexionar, dado que en muchos casos, ¿no? Hay criterios jurisprudenciales, criterios de algunos jueces, que señalan que si el hecho está en el medio de prueba, no hay necesidad de que esté descrito en el requerimiento acusatorio y que el juez, al final, en la sentencia,
podrá evidenciarlo. Si eso fuese así, yo considero particularmente que se puede causar sorpresa a las partes y además significaría que durante el juicio estaríamos en permanente descubrimiento, en permanente indagación, en permanente investigación para descubrir hechos, ¿no? Y nos olvidamos los objetivos del 330, numeral 2 del 321, la finalidad de cada etapa. Cada etapa tiene su finalidad. Y por eso se llama investigación, pues porque se tiene que investigar, se tiene que acopiar medios de prueba para descubrir los hechos según etapas, como ya lo hemos señalado en las fechas anteriores. Muy bien. Pero el día de hoy nos toca hablar de un tema que es la declaración del acusado. Y esto también tiene que ver con estas prácticas procesales que a nivel de juicio se vienen haciendo preguntas indagatorias, ¿no? Se hacen unas preguntas para querer descubrir qué es lo que el imputado sabe, qué es lo que el imputado conoce. Y cuando la norma procesal, el artículo 376 del Código Procesal, señala que solamente están habilitados preguntas aclaratorias y de forma directa. No están habilitadas las preguntas capciosas, las preguntas indagatorias, las preguntas impertinentes, ¿no? Señala, en primer lugar, el acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. ¿Qué significa esto? Que el acusado, al momento de declarar a nivel de juicio, ejerce su derecho de defensa material. Muy bien. Ahora, eso lo vamos a tocar con más detalle en su momento. Ahora, en todos los casos, el imputado tiene que declarar, su declaración tiene que tener el mismo formato en las etapas previas. Eso lo vamos a ir viendo según la estrategia de la defensa. Entonces, hoy día, si nos alcanza el tiempo, vamos a poder ver la declaración del acusado como medio de prueba, como un mecanismo de defensa y también cómo son las reglas de su declaración en las diferentes etapas del proceso, ¿no? En la investigación preliminar, que está básicamente al descubrimiento del hecho primario de imputación, a la identificación del sujeto activo, del sujeto pasivo, o asegurar los elementos materiales del delito, tal cual nos señala los objetivos de las diligencias preliminares en el artículo 330, numeral 2. O también, una vez que el Ministerio Público ya formalizó la investigación de conformidad con el artículo 336, numeral 2, ya delimitó el hecho concreto de imputación, el hecho base, la hipótesis, y el artículo 321 señala que a partir de ahí el acusado puede preparar su defensa. Esto en la investigación preparatoria propiamente dicha. Y en el juicio oral, lógicamente, como ya hemos adelantado, su declaración es la manifestación del derecho de defensa material. En la audiencia de apelación de sentencia, esta declaración tiene otro tipo de connotación, como lo vamos a ver en su momento, si es que nos alcanza el tiempo, de lo contrario, para una siguiente sesión. Bien, entonces, en el contradictorio o en la teoría del conflicto, la declaración del acusado representa la antítesis de la pretensión punitiva, ¿no? El Ministerio Público presenta una hipótesis, presenta una teoría del caso. Ustedes saben que la teoría del caso tiene sus tres componentes: el componente fáctico, el componente jurídico y el componente probatorio. Por lo tanto, si yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis, voy a plantear una hipótesis alternativa. Es decir, voy a plantear un propio enfoque de los hechos. Voy a plantear una propia teoría del caso.
voy a presentar los hechos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, esa vendría a ser una antítesis de la postulación del Ministerio Público. Lógicamente, esto se va a someter a un contradictorio para que al final el juez pueda determinar a quién le da la razón a través de la valoración racional de la prueba. Bien, entonces, acá viene una de las preguntas que usualmente se ha venido realizando. El derecho de defensa, señalan, es un derecho irrestricto, consagrado como un derecho fundamental contenido en el artículo 139, numeral 14 de la Constitución Política del Estado, y por ende, el acusado, en ejercicio de esos derechos, podría señalar incluso argumentos que no se ajustan a la verdad. Consideramos que ello no es tan cierto. No es tan cierto porque ello va a generar una serie de inconvenientes. En primer lugar, no tiene respaldo normativo. Por el contrario, el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que todos los que intervienen en un proceso judicial tienen el deber de comportarse con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. ¿Qué implica ello? Implica que si voy a declarar, voy a manifestar una alternativa, una hipótesis alternativa, un enfoque de los hechos distintos, pero que desde mi punto de vista son los correctos o son los verdaderos. Pero yo no podría plantear unos hechos a sabiendas que los mismos son falsos, porque eso estaría dentro de los ya criterios de deslealtad, de mala fe, ¿no? De afectar estos principios contenidos en el artículo 8. Por un lado. Por otro lado, si lo que voy a decir puede afectar, lógicamente yo tengo que ejercer el derecho de guardar silencio. Pero de ninguna manera consideramos que el acusado está habilitado a mentir porque ello ya desde el inicio podría generar un sesgo de anclaje y un sesgo de anclaje de culpabilidad. Podría generar de evidenciar el juez que el acusado está introduciendo información falaz. Y eso podría resultar sumamente perjudicial para el propio acusado. Muy bien. Veamos la declaración del imputado como medio de prueba. La declaración del imputado como medio de prueba podría ser a través de la confesión sincera, la colaboración eficaz o el testigo impropio. Ustedes ya, los dos primeros temas, confesión sincera, colaboración eficaz, lo conocen. Vamos a hablar un poquito sobre el testigo impropio. Vamos a poner a consideración algunos problemas que se presentan con este tema del testigo impropio. A ver, ¿dónde estamos? Confesión sincera. Estas diapositivas yo les voy a pasar al grupo del WhatsApp para que tengan las resoluciones que estamos haciendo referencia sobre las jurisprudencias. Muy bien, el acuerdo plenario 2/2005 nos habla sobre la declaración del coimputado, ¿no? Nos dice que el coimputado puede declarar siempre y cuando se presenten algunas circunstancias especiales. Desde una perspectiva subjetiva, nos dice que debe analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su declaración, que estas no sean turbias, espurias, venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales,
y que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, dice, se tendrá cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea exculpatoria de la propia responsabilidad. Desde la perspectiva objetiva, nos señala que se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminador. Asimismo, debe observarse la coherencia, ¿no? Que no haya contradicciones, y solidez del relato del coimputado. Bien, nos señala el acuerdo plenario 2/2005 que si el coacusado declara, su declaración tiene que tener estas características para tener una valoración. Pero se presenta un problema, lo que vamos a poner a consideración de ustedes. Ustedes ya luego determinan si nuestra apreciación es correcta o no. La explicación del suceso delictivo se hace a través del dominio del hecho o a través de la teoría de infracción del hecho. En el dominio del hecho, ustedes saben que hay un dominio de la acción cuando hay un autor directo, un dominio funcional de la acción, un solo hecho en la que participan varias personas, lo que conocemos como autoría, el acuerdo de voluntades, distribución de roles, participación conjunta, puede ser una participación ejecutiva o una participación no ejecutiva con todas las modalidades de la coautoría, pero siempre con la característica del dominio funcional del suceso delictivo. Luego viene el dominio de la voluntad, que es a través de la autoría mediática. ¿Dónde se presenta el problema? Supongamos que estamos frente a un hecho donde participan 3 personas y es un robo agravado. Si es un robo agravado, lógicamente hay coautoría y hay manifestación de la voluntad, distribución de roles, ejecución conjunta. ¿Qué pasa si durante la declaración, mejor dicho, durante el inicio del juicio oral, uno de ellos dice, no, yo acepto la responsabilidad? ¿Qué está aceptando? Está aceptando los hechos tal cual lo plantea el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, al momento de exponer los hechos en el requerimiento acusatorio, ¿qué ha señalado? Ha señalado acuerdo de voluntades, distribución de roles, participación conjunta. Esos son los hechos que estaría aceptando quien se somete a una conclusión anticipada de acusación. Si esto es así, y el juez, o en este caso el colegiado, admite esa declaración o esa aceptación y expide la sentencia de conformidad, ¿qué pasa con los otros dos? Se genera un sesgo de anclaje de culpabilidad. ¿Ustedes creen que el colegiado va a expedir una sentencia absolutoria generando contradicción con la primera sentencia que le dio conformidad, que le dio legalidad a la aceptación de los hechos, en la que se dijo que aceptaba la participación conjunta de los otros dos, y que después los mismos jueces expidan una sentencia absolutoria? Yo lo dudo. Lo dudo mucho que se expida una sentencia absolutoria, porque serían resoluciones contradictorias. Entonces, ¿qué pasa? Que sucede un sesgo de anclaje de culpabilidad. Más aún, se genera el problema cuando el Ministerio Público, después de haber llegado a la conclusión anticipada con uno de los acusados, lo ofrece como testigo impropio, y ese testigo señala que participó solito, ya no participó con los otros dos. Entonces, ¿cómo queda la aceptación de los hechos? ¿Cómo queda la imputación de crees por la cual se
logró su sentencia conformada y por la cual mereció una pena. Varía todo el esquema imputativo, por lo tanto, en ese ámbito habría que tener cuidado la declaración del acusado. Entonces, ustedes estarán preguntando, ¿qué significa? Que el acusado nunca puede declarar en un delito de dominio. Se puede declarar, puede acogerse a la confesión sincera, puede acogerse a la colaboración eficaz, puede acogerse a otros mecanismos procesales, ¿no? Ahora, en etapas previas, no podría tampoco ser ofrecido como testigo, porque lógicamente, si va a declarar como testigo en contra de los otros dos que han participado, estaría básicamente también generando un tema de autoincriminación respecto a su participación. Cosa distinta con la teoría de infracción del deber. Ustedes saben, en la teoría de infracción del deber, que está focalizada en el incumplimiento de los deberes especiales. Los deberes especiales donde solamente existe un autor, no hay coautor, ¿no? Solamente la imputación es personalísima, a quien ha incumplido el deber especial y que ha generado la vulneración del bien jurídico tutelado, por el cual se le va a aplicar un reproche penal. Entonces, en infracción del deber, si la imputación está enmarcada dentro de esta explicación jurídica del hecho delictivo, entonces sí podría caber la teoría del testigo impropio para que declare sobre la conducta desplegada del otro autor. O también en el dominio de acción de autor directo. Hay varios autores directos, varios hechos conexos, entonces también podría caer, ¿no? Pero sin embargo, en el dominio funcional de coautoría, aparentemente, habría un tema de conflicto, habría un tema de sesgos y habría un tema de problemas de autoincriminación si es que esta declaración se da en las etapas previas. Y esto es lo que hablábamos, ¿no? Que está prohibido la autoincriminación, nadie puede ser obligado o inducido a declarar, a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, sus parientes. Esto está en el artículo 9, numeral 2, el título preliminar. Y esto hay que tener mucho cuidado cuando en las etapas previas se le hace preguntas indagatorias al acusado. Muy bien. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre ello en el expediente 3-2005, en el proceso inconstitucional, en el expediente 3021-2013, proceso de habeas corpus. Y también tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos este tema, previsto en el artículo 8, literal G, ¿no? El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Por ende, las preguntas indagatorias que se realicen durante las diligencias preliminares o investigación preparatoria deben tener cuidado con este tema. Este tema, porque eso está prohibido y por control de convencionalidad tendría que hacerse valer en su momento. Muy bien. Cosa distinta es la declaración del imputado como mecanismo de defensa. Ya en la sesión anterior habíamos señalado que el artículo 86 señala en su numeral 1 que en el curso de las actuaciones procesales en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto por este código, el imputado tiene derecho a prestar declaración y ampliarla a fin de ejercer su defensa. Esa defensa, nosotros la conocemos como defensa material, y responder a los cargos formulados en su contra. Y ustedes deben compatibilizar este artículo 86 con lo que señala tanto el artículo 376, que en su numeral 2, ya en la etapa de juzgamiento, que señala, si el acusado acepta ser interrogado,
el examen se sujetará a las siguientes reglas. El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. Lógico que en esta etapa lo que está haciendo el acusado es ejercer su derecho de defensa material. No está declarando como medio de prueba, sino ejerciendo su derecho de defensa material. Y ello se puede inferir del siguiente literal que nos señala: el interrogatorio se orienta a aclarar, ojo, aclarar, preguntas aclaratorias, aclarar las circunstancias del caso, su enfoque de los hechos. Aclárame cómo es que para ti sucedieron estos hechos, porque tú dijiste tal cosa, ¿no? Aclaración, no indagación, porque la indagación se hace en las etapas de investigación. No llegamos a juicio a investigar, ¿no? Llegamos a juicio a sustentar la teoría del caso, a acreditar los hechos que sustentan mi teoría del caso. Eso estamos en el juicio. ¿Qué más dice? Aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena y de la reparación civil, ¿no? ¿Y esto en qué escenario? ¿En qué escenario? Vamos a ver que dentro de las estrategias de la defensa se puede presentar una defensa afirmativa, una defensa negativa o una defensa conformada. Si estamos dentro del escenario de la defensa conformada, entonces las preguntas tienen que ser focalizadas para la medición de la pena o de la reparación civil. Si estamos en el escenario de la defensa afirmativa o positiva, estamos dentro de las preguntas aclaratorias de las circunstancias del caso. Luego señala, el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, no hay contrainterrogatorio. Son preguntas directas, claras, pertinentes y útiles. Finalmente viene la norma prohibitiva. No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiera declarado, salvo se evidencie la necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sujetas. Lógicamente, ¿no? Si el acusado está planteando dentro de su ejercicio de su defensa una hipótesis alternativa en la cual, por ejemplo, él puede señalar que habría sucedido el hecho dentro de una legítima defensa, podemos hacerle preguntas que no estén relacionadas con lo que ha señalado, ¿no? Preguntas que estén fuera de ese ámbito de lo plasmado, señalado, afirmado o introducido por el acusado respecto a los hechos desde su punto de vista. Muy bien. Eso es lo que le decíamos, ¿no? El Tribunal Constitucional en esa sentencia 2165-2018 nos señala que el derecho de defensa tiene una doble dimensión, pues, ¿no? La defensa material, cuando el mismo imputado ejerce a través de sus propias palabras, a través de su propio lenguaje, la defensa o la posición que tiene sobre los hechos de la acusación, y la otra es la defensa técnica, ¿no? La defensa que hace el abogado. Muy bien. Avancemos. Y esto es lo que les decía. ¿En todos los casos tiene que declarar el acusado? No, esto va a depender de la estrategia de la defensa. Si la defensa es una defensa afirmativa o conocida como defensa positiva o defensa activa, entonces la declaración del imputado resulta siendo necesaria. ¿Por qué es necesario? Porque deseamos conocer su hipótesis alternativa. ¿Cuáles son los hechos desde su enfoque, desde su posición? ¿Qué es lo que nos tiene que decir? ¿Qué es lo que afirma contrario a lo que señala el Ministerio Público? ¿No? Entonces su declaración resulta necesaria y se aplican las reglas del artículo 88, numeral 2, que señala, ¿no? Y esto básicamente en las diligencias
preliminares o investigación preparatoria. Señala. A continuación, se invita al imputado a que declare cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de investigación o de prueba cuya práctica demanda. Si está presentando o hechos alternativos, tendrá que decir, pues, las declaraciones de los testigos, la realización de una pericia que sustenten sus hechos, su hipótesis, su teoría del caso, lo que tiene que ser acopiado a través del Ministerio Público para que por el principio de oficialidad se incorpore al proceso para luego tenga la habilitación de la postulación de estos medios de prueba legítimamente incorporados a través de la etapa intermedia de conformidad con el artículo 350. Solo así estaría, digamos, enmarcado dentro de esta estrategia afirmativa, porque está afirmando una hipótesis alternativa, está afirmando unos hechos diferentes a los postulados por el Ministerio Público. Si la defensa es negativa, si la defensa está señalando que el Ministerio Público no va a acreditar los hechos que sustenta su hipótesis, o no va a poder acreditar las circunstancias que rodean a los hechos de la hipótesis, ya sea porque no hay una insuficiente actividad probatoria, o hay un déficit de medios de prueba. Si existe una insuficiencia, entonces va a solicitar la nulidad, estoy hablando, la absolución de los cargos, porque el Ministerio Público no va a poder acreditar los hechos. Para este caso no necesita que su patrocinado declare, porque simplemente, como el nombre de la estrategia lo dice, la estrategia es pasiva, está, digamos, a la expectativa de que el Ministerio Público pueda acreditar lo que dice. Como estoy afirmando, y mejor dicho, como estoy negando que el Ministerio Público va a acreditar su teoría del caso, entonces no tengo nada que hacer, no tengo por qué señalar que mi patrocinado tiene que declarar y que por el contrario vamos a estar a esa expectativa de que los medios de prueba son absolutamente insuficientes para acreditar cada una de las proposiciones fácticas de la hipótesis o de las circunstancias. Esta estrategia conllevaría que el acusado no tenga que declarar. Muchos dirán, sí, pero en la práctica procesal es distinto. Señor expositor, ponente, como ustedes me quieran llamar. Es distinto porque si no declara mi patrocinado, ya va a haber un tema de que el juez va a pensar que es culpable. Eso también es un sesgo. No es un sesgo. Si no declara es porque algo oculta. Sin embargo, la defensa tiene que posicionar desde el inicio su estrategia. Señalar que va a guardar silencio, no porque sea culpable, sino que simplemente el Ministerio Público tiene el deber de la carga de la prueba y en este caso no va a poder cumplir ese deber. No va a poder cumplir la acreditación de cada una de las proposiciones fácticas que componen su hipótesis o las circunstancias que rodean al hecho concreto. No lo va a poder acreditar, por tanto, la declaración del acusado resulta siendo innecesaria para establecer una hipótesis alternativa. La siguiente es la defensa conformada, y esto hay que tener mucho cuidado, porque si yo acepto los hechos y acepto la calificación jurídica, puede que no esté de acuerdo con la pena que se me está solicitando. Si no estoy de acuerdo con la pena, entonces toda mi estrategia tiene que estar focalizada a incorporar medios de prueba para la determinación de la pena. ¿Cómo así? El artículo 156 señala que es objeto de prueba también la determinación de la pena. Nos hemos acostumbrado a la práctica procesal, desde mi precario punto de vista, que cuando solicitamos, ya sea la suspensión de la ejecución de la pena, artículo 57, la reserva del fallo condenatorio,
o la conversión de la pena, simplemente se apliquen estas instituciones a través de la argumentación y no de la acreditación. Si nosotros estamos señalando una defensa conformada y solicitamos que la intensidad del daño como consecuencia de la imposición de una pena sea menor, entonces, ¿qué tenemos que decirle al juez? Tenemos que decirle al juez simplemente que este ciudadano en concreto no necesita de un proceso de rehabilitación a través de la privación de la libertad. Muchos dirán, pero la rehabilitación se va a dar igual, o sea, si le dan una pena efectiva, una pena suspendida, igual va a ingresar a un proceso de rehabilitación. Señores, no es así. Solamente se ingresa a un proceso de rehabilitación cuando la pena es efectiva. Porque todas las penas suspendidas, de conformidad con el artículo 61 del Código Penal, si ustedes revisan el artículo 61, señala que las penas suspendidas, la suspensión será la condena, mejor dicho, la condena se considera como no pronunciada si transcurre el plazo de prueba sin que el condenado cometa nuevo delito. Es decir, si estamos frente a una reserva o estamos frente a una suspensión de la ejecución de la pena, al final del periodo de prueba, la condena se tendrá por no pronunciada. Sin embargo, cuando se cumple la pena efectiva en su totalidad, nos vamos al artículo 69, y dice, el que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, ¿no? Y tan cierto es eso, que por ejemplo, para la reincidencia, solo se considera reincidente a quien ha cumplido una pena efectiva. Se considera reincidente al que se le ha puesto una pena suspendida, porque no ha ingresado al proceso de rehabilitación, ¿no? Lo que se le ha puesto son reglas de conducta, y al final del cumplimiento de esa regla de conducta se tiene por no pronunciada la condena. Entonces, si ustedes revisan el artículo 57, numeral 2, hay una exigencia normativa. Esta exigencia normativa señala que el juez deberá motivar exhaustivamente el por qué tendría que suspender la ejecución de la pena. Para ser exactos, vamos a darle lectura al 57. Señala el pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de una debida motivación. ¿Cómo se está diciendo la norma? Que el juez tiene que motivar por qué no va a disponer que una persona ingrese a un proceso de rehabilitación y por qué se le tiene que suspender la pena. ¿Por qué se le tiene que suspender la pena? Vienen las exigencias de artículo 57, numeral 2, que tiene que valorar el juez la naturaleza del delito, la modalidad del hecho punible, el comportamiento procesal, lógico. Si la persona que estuvo durante la investigación nunca se presentó, rehuyó a las actuaciones procesales, entorpeció todo, es muy poco probable que en un futuro de tener una pena suspendida cumpla las reglas de conducta. Por el contrario, la persona que siempre estuvo acudiendo a cada citación, no hubo entorpecimiento, es probable, es evidente, y el juez puede inferir que su conducta procesal futura, lógicamente, va a hacer que cumpla las reglas de conducta. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma al juez? Objetivamente tienes que valorar la conducta procesal. ¿Se debate ello en las sentencias? ¿En los juicios orales estamos debatiendo eso? ¿O simplemente estamos copiando lo que dice el artículo 57 cuando suspendemos la pena? ¿No? Es un copy-pega. O estamos analizando caso por caso para que se aplique debidamente la tutela jurisdiccional. ¿Qué más? Dice. Y la personalidad
de la gente permite inferir al juez que aquel no volverá a cometer delitos. Un pronóstico de peligrosidad, ¿no? Pero ¿cómo puede inferir el juez la personalidad? El juez no es psicólogo. Entonces, él se tiene que remitir al artículo 45 del Código Penal. Y en el artículo 45 del Código Penal le da las pautas para la determinación judicial de la pena. Y en estas pautas está básicamente tres cosas que tiene que tomar en cuenta: carencias sociales, ¿no? El soporte social. Lógico, si tiene un domicilio es donde se le va a ubicar para notificar. Y para ese domicilio tiene que ser debidamente sustentado, acreditado. Tiene que tener una ocupación, porque si tiene un trabajo, eso le va a permitir satisfacer sus necesidades y de quienes de él dependen, lo que hace inferir que va a ser muy poco probable que cometa un ilícito penal, ¿no? Que tenga soporte familiar, familia, ¿no? Con quienes vive. Y esto que hace inferir que, lógicamente, si tiene personas de quien dependa, de él, también es muy poco probable que cometa un delito. Todo ello hace inferir al juez las circunstancias del pronóstico de peligrosidad. Sí, pero eso no lo dice la norma procesal como una exigencia que se tenga que introducir toda la información que usted está señalando. Les diré que sí lo dice, y lo dice en el artículo 349 del Código Procesal Penal. En el 349 le está diciendo al Ministerio Público que, como exigencia de validez del requerimiento acusatorio, tiene que la acusación ser debidamente motivada y tiene que contener que los datos que sirven para identificar al imputado de conformidad con lo previsto por el numeral 1 del artículo 88. Esto que tantas veces lo venimos repitiendo, ¿no? Hasta el cansancio. Muchos que me han escuchado dirán, otra vez con lo mismo. Sí, pues, otra vez con lo mismo, porque el artículo 88, numeral 1, exige que en el requerimiento acusatorio se señala nombres, apellidos, sobrenombre, apodo, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión, ocupación, domicilio real, procesal, principales sitios de residencia anterior, así como nombres y apellidos de sus padres, cónyuges e hijos, cuando se invoca el interés superior del niño, ¿no? No solamente el juez tiene que sentenciar sobre lo que se dice, sino también sobre lo que se acredita, ¿no? Sobre los cónyuges e hijos y de las demás personas con quien vive. Si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho, proporcionando datos que permitan identificar si tiene bienes, sus relaciones con imputados, agraviados. Todo esto tiene que estar plasmado en el requerimiento acusatorio. ¿Por qué tiene que estar plasmado en el requerimiento acusatorio? Porque si llegamos a una conclusión anticipada de juzgamiento, en etapa de juzgamiento, esta información tiene que estar en el requerimiento acusatorio para garantizar el principio de congruencia procesal. Principio de congruencia procesal contenido en el artículo 397 del Código Procesal Penal. Este artículo 397 dice que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos o circunstancias que los descritos en la acusación. Por lo tanto, no resultaría siendo válido que en el momento de la conclusión anticipada recién se descubran hechos referidos a ello. Y en la acusación solamente esté lo descrito en la ficha Reñero, y nada más, incluso con menos datos de la ficha Reñero. Y no esté detallado toda esta exigencia procesal. Si el juez saca su sentencia solamente con los hechos que en ese momento han sido introducidos, está afectando el principio de congruencia procesal. Sí, señor, pero ese es mucho formalismo, pues usted es muy positivista. Pues. Entonces hay que cambiar el código. Hay que solicitar la modificatoria para que señale
que en todo caso la sentencia contendrá los hechos que en su momento el juez descubra o que las partes en cualquier momento puedan introducirlo. Así estemos incluso en apelación de sentencia. ¿Sería coherente ello? Yo creo que no, yo creo que no. Pero hay opiniones que señalan que sí, pues, ¿no? Que la construcción de la imputación es permanente y hasta el final del proceso. Bueno, por eso es que yo pongo a consideración de ustedes para que ustedes lo analicen y se inclinen por una u otra posición. Esas serían las estrategias y, digamos, la forma cuando sí y cuando no declarar en el proceso. Y esto, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la conclusión anticipada de juzgamiento, tiene que tener todo un proceso de estrategia para que se incorpore la información que yo necesito. Si yo estoy alegando que mi patrocinado tiene padres que están delicados de salud, que tienen cáncer y mi patrocinado es quien sostiene, quien los vela, entonces tengo que decir al Ministerio Público pues que recabe los certificados médicos, las historias clínicas, o a lo mejor tome las declaraciones de los padres, la presentación de las partidas de nacimiento de los hijos para que se valore el interés superior del niño, pero no es tener la esperanza de que en el momento yo diga, argumente, no lo acredite, o el Ministerio Público no haya plasmado en su requerimiento acusatorio, y pretender que el juez solamente saque su sentencia mediante estas declaraciones que no tienen ningún tipo de respaldo probatorio. Muy bien, ya estamos con el tiempo, vamos a culminar acá y vamos a ver si tienen algunas preguntas o de repente alguna posición en contrario, que lógicamente es respetable. Los escucho, colegas. Doctor, ¿me permite? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Javier? Lo escuchamos. Sí, doctor, lo escuchamos. Doctor Javier, su audio. Doctor, su audio. ¿Quería usted formular una pregunta? Parece que solo quería saludar. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Muy bien, colegas. Entonces nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Ya nos estaremos viendo el siguiente mes. Su patrocinado niega los hechos y que la fiscalía te investigue, dice, ¿no? A ver, Uno. doctor Javier, a ver, No se me nuevamente escucha. su pregunta, Escucha, no lo he problemas escuchado. que tengo en la conexión. Hay problema de conexión, parece. A ver, nuevamente su pregunta, por favor, o si puede volver a ingresar. Está prendido. Yo lo espero. Ahora sí lo escucho. ¿Aló? Está Sí, prendido, lo escucho. doctor. Sí, ¿me está escuchando, doctor? ¿Me copia? Sí. Hay problemas de conexión. Vuelve a ingresar, doctor Javier, en todo caso, vuelve a ingresar. Mientras tanto, ¿alguien más, colegas? Lo esperamos al colega. A ver, lo vamos a esperar al colega. Sí, doctora Irina, tiene usted razón. En todo caso, que en el grupo de WhatsApp
escriba la pregunta como la vez pasada. Sí, pero creo que ya no nos escucha porque salió de la plataforma. Bien, ya lo hemos esperado. Parece que ya no puede volverse a enlazar, doctor. Sí, sí, ya hay problemas. Ya para la siguiente. Muy bien, colegas. Muchísimas gracias. Ya nos estamos viendo al siguiente mes. Ahí está. Apareció. Muchas gracias, doctor. A ver. Doctor, disculpe, no sé si me escucha ahora. Sí, te escucho. Ya, salí a la calle, parece que la señal está mal. Doctor, generalmente a veces en la declaración, los abogados, nosotros a veces cuando estamos con el cliente, el imputado, generalmente a veces se tiende la estrategia de decirle, niega los hechos y que la fiscalía te investigue, dice, ¿no? Como estrategia. No, y también asimismo cuando... Entonces no sé si ese mecanismo, a veces de acuerdo tal vez a la teoría del caso de cada abogado, es factible también de acuerdo a los cambios que se ha dado hoy en día dentro del proceso penal. Y la segunda pregunta sería, en caso de delito flagrante, ¿no? ¿Cuál pesa más, la declaración del imputado o los hechos en la cual ha sido encontrado ya pues en el, como dice, con las manos en la masa? Esas son mis preguntas, doctor. Gracias. Gracias, Javier. El tema es lo siguiente, ¿no? Cada abogado tiene la absoluta libertad de ver un tema estratégico. Sin embargo, yo considero lo siguiente. Tendríamos que respetar los fines de cada etapa. Yo considero lo siguiente. Si el Ministerio Público, al momento de tomar conocimiento de la noticia criminal, emite la disposición de inicio de diligencias preliminares, esta emisión de la disposición de inicio tiene que obedecer a una estrategia, ¿no? Artículo 65, numeral 4. Y esa estrategia del Ministerio Público está focalizada a cumplir los objetivos del artículo 330, numeral 2. Es decir, tiene que encaminar su investigación de acopio de información a través de actos urgentes inaplazables, ya sea para identificar al sujeto activo, al sujeto pasivo, establecer el hecho concreto, asegurar los elementos materiales del delito. Esa es la estrategia del Ministerio. Puede que el Ministerio Público ya tenga los hechos, pero no tiene todavía identificado al sujeto activo, al sujeto pasivo. Puede que ya tenga identificado al sujeto activo, tenga identificado los hechos, pero no tenga identificado al sujeto pasivo. Cada caso concreto va a ser diferente. Entonces, el estudio de las diligencias preliminares me va a permitir decidir si yo aconsejo, recomendable, si declara o no declara. La norma procesal, ustedes, si lo analizan, se ha puesto en el siguiente supuesto. Se ha puesto en el supuesto de que durante diligencias preliminares todavía no hay nada. O sea, el fiscal tiene que descubrir todo, ¿no? Y por lo tanto, la defensa solamente puede prepararse su estrategia una vez que conoce el hecho concreto de imputación delimitado en la formalización de la investigación, tal cual lo señala el 320. Por eso es que en el 321, uno de los fines de la diligencia preliminar, uno de los fines de la investigación preparatoria propiamente dicha, es que la defensa pueda prepararse. Entonces, a partir de ese momento, la defensa podrá decidir, ya conociendo el hecho concreto de imputación, si va a plantear una estrategia de defensa afirmativa, negativa, o una defensa conformada. Ahora, es viable que en su momento diga, ¿sabes qué? Guarda silencio, ¿no? Vamos a ver cómo va avanzando el asunto. Y llegamos a la finalización de la investigación y dice, bueno, ya quiero declarar. Me conviene declarar. Y declara con una estrategia de defensa afirmativa. Estamos con los plazos ya vencidos, incluso en su ampliación, y necesita acopiar medios de prueba. Yo considero que ahí opera la
caducidad previsto en el artículo 144, ¿no? Porque ya no tiene espacio, ya no tiene tiempo para copiar sus medios de pruebas que decide declarar al final. Por un lado. Por otro lado, también tenemos que ver y tener cuidado el principio de congruencia del derecho de defensa, ¿no? Desde el inicio tiene que la defensa tener una estrategia uniforme para que en adelante pueda tener, digamos, credibilidad su posición. Ahora, lo cierto es que en la práctica, pues, en cada etapa a veces los ciudadanos cambian de abogados, uno, dos, tres, y cada abogado va a tener una perspectiva y una estrategia totalmente diferente, ¿no? ¿Resulta válido? Sí, eso es válido, eso no es, nadie tiene que seguir la estrategia anterior, salvo que comparta y haya coincidencia, ¿no? Entonces, sí puede ser variable. Entonces, eso va a depender de cada uno de los abogados cómo enfoca su estrategia, ¿no? Si es una afirmativa, negativa o conformada. Ahora bien, la segunda pregunta, en flagrancia delictiva. En flagrancia delictiva, los hechos resultan evidentes para quien los percibe. Siente que está haciendo frío. No sé, no. Está haciendo frío, vamos a parar, ya está. Entonces, el tema es el siguiente. Los hechos resultan evidentes para quien los percibas. No necesariamente podemos dar un supuesto por hecho. Se supone que ya todo está acreditado y demos por hecho que está todo acreditado. No necesariamente. Hemos puesto varios ejemplos que estando en flagrancia delictiva, la persona que ha sido intervenida no necesariamente era la responsable o culpable. ¿Qué prevalece? Va a prevalecer quien acredite lo que está teniendo el enfoque de los hechos. El Ministerio Público podrá tener un enfoque basado en la escena del delito o basado en la declaración de la agraviada, y el acusado puede tener otro enfoque. ¿Qué prevalece? Quien acredite su enfoque, quien acredite su teoría del caso, quien acredite cómo está sustentando o acreditando su verdad, ¿no? Esa sería la prevalencia desde mi punto de vista, doctor Javier. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, doctores. Ahora me despido. Que tengan una bonita tarde o noche ya. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. A ustedes. Buenas noches, gracias, doctor. Muy buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches con todos.